micrófono? ¿Sí? Ok, perfecto. Es que yo no lo noto. Entonces, bueno. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. La verdad es que una de las mejores cosas que podían haber hecho hoy es venir a esta presentación. La segunda gran cosa que pueden hacer el día de hoy es comprar el libro que venimos a presentar el día de hoy, que es de Mario González Suárez. Se llama Uno Conejo se Tochtli. Va a estar a la venta aquí afuera, entonces cuando salgan pueden aprovechar y comprar un ejemplar y pedirle a Mario que se los firme. Por supuesto, hoy tenemos pues invitadísimos de lujo. Tenemos a Antonio Sabrit, que es director del Museo de Antropología, y tenemos a Mónica Maristain, que tiene pues todo una carrera enorme, ¿no?, en el mundo editorial. Quisiera darle muchísimas gracias al museo por darnos el espacio, a la feria por también darnos el espacio, y nosotros somos la editorial Nieve de Chamoy. Yo soy Jimena Zuga, y en mi nombre y en nombre de Mónica Brown, que es la directora editorial, pues les damos la más cordial bienvenida. Voy a empezar dándole la palabra a Mónica Maristain. Ella nació en Argentina, desde el 2000 reside en México, estudió en la Universidad de Filosofía y Letras. En Argentina dirigió las revistas Cuerpo y Mente en Deportes y La Contumacia. Aquí dirigió nada más y nada menos, señores y señoras, que la revista Playboy para toda Latinoamérica. Fue editora del Universal y editora de Puntos y Comas. Ha publicado muchos libros, entre ellos los de poesía Drinking Thelonious y Antes. Los dedicados a Roberto Bolaño, también, entre ellos El hijo de Mr. Playa. Y actualmente prepara su libro sobre Daniel Sada, El hombre que sabía bailar. Mónica, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo hice un pequeño escrito. Hoy fue un día complicado porque se fue la luz, se cumplieron los 5 años de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, anduve de Starbucks en Starbucks, bueno, así que finalmente llegué aquí, que estoy súper nerviosa porque es la primera vez que presento un libro en el museo y me parece algo grandioso. Va a haber más. Bueno, pero es sumamente significativo para mí. Conocí a Mario González Suárez hace bastante tiempo. Era cuando yo recién venía a México. No sabía que me iba a quedar durante 20 años, pero entonces, y hoy también, todo lo mexicano me conmovía. No voy a hablar del exilio aquí, esa cadena de despatriaciones que uno vive continuamente hasta que siente que esa ciudad, ese barrio, ese país de donde uno viene, se va. Sino de cómo va adentrándose en tu interior este nuevo mundo. Cuando llegué aquí comencé a leer mucha literatura mexicana. Las circunstancias de mi trabajo hicieron que conociera a muchos escritores. Entre ellos participé como testigo del movimiento del crack, lloré hace 2 años cuando murió Ignacio Padilla, y por supuesto leí marcianos leninistas, que en ese entonces salían por Tusquets. Una digresión. Hablo de Tusquets en sus mejores años, con los mejores escritores, con una estética muy especial. Lo cierto es que Mario González Suárez vino a la redacción de Playboy y no solo me habló de esa enciclopedia de lo extraterrestre que eran marcianos leninistas, sino de los chinos y de China. Todavía no conozco China, pero lo más cerca que estuve fue todo lo que me contó Mario, con esa narración que se destaca también a nivel oral y que cada vez que lo escucho me quedaría horas haciéndolo. Hoy, a casi 20 años de aquello, puedo decir que hay algunos escritores mexicanos que tienen más que otro ganada esa profesión. Pienso, por supuesto, en Mario González Suárez, pienso en Enrique Serna, pienso en Viviana Benchushan, en Ana García Bergua. Son esos autores a quienes no les interesa la moda, les interesa la realidad. No pueden decirse soy mexicano, porque eso se les nota en su escritura, en sus discursos, en sus actitudes. No narran la historia de un narco hoy y de un policía mañana. Ay. Perdone. No se adscriben a los discursos de la autoficción y nos cuentan cómo reaccionan a un resfriado casual, ni tampoco se creen que de ellos saldrá la gran novela mexicana. Escriben porque pueden
Y cuando no pueden, uno los ve como esos personajes de un cuento surrealista o de Julio Cortázar, que caminaban por las paredes, que levantaban los brazos hacia el techo, que cada vez estaba más lejos. Adoro esos escritores mexicanos. En algún punto me parezco a ellos, no por la cantidad de literatura hecha ni bien hecha, sino por la cantidad de literatura leída. Son lectores contumaces, y cada vez que los entrevisto me aturden con su erudición ardiente. No es una erudición para sentarse frente a una clase en una universidad, aunque podrían hacerlo, por supuesto. No, es una erudición que si uno les discutiera, ellos irían prestamente al duelo. Estoy aquí por el nuevo libro de Mario González Suárez, Uno Conejo, que es un códice llamado Amostli y que obviamente despierta mis serias dificultades para pronunciar las palabras indígenas. En una nota que le hice, él dirá que es como un tlacuilo, pero que como toda narración del autor me conmueve hasta las lágrimas. La respuesta del presidente de México no se iba a hacer esperar. A la funeraria más próspera de la ciudad mandó que enviara un ataúd y subsidios a cada uno de los señores que lo habían afrentado. Cajones de las caobas más lujosas fueron llevados a domicilio por las camionetas de Galloso. Los parientes de la gente que habían asaltado en la sierra se juntaron por su cuenta para desquitarse. Además de dar un escarmiento, querían ver si podían rescatar las pacas de la mercadería, que nomás podían traficar los consentidos de Tlatoani y de México. Los difuntos venían de Guerrero y era obvio que de allí eran los asesinos. Hoy es un día señalado, así que claro que cada vez que leo este párrafo en voz alta, no sé si porque será una Amostli y debo leerlo con la garganta alzada, recuerdo a los 43 de Ayotzinapa, desaparecidos hace 5 años sin igual. De pronto me pregunto, ¿en qué país vivo? En la Sierra Madre del más sincero México desconocido, les prepararon la emboscada. Para atraerlos asaltaron a unos burreros de ellos. Los asesinaron además de quitarles la mercancía y les enviaron envueltas para regalo las cabezas de sus valedores. Y también les empezaron a arrebatar a las mujeres, en venganza por lo que les habían hecho. Unos hechiceros les propusieron comprar las viejas que trajeran. Cuando se apersonaban les sacaban a todas, se demoraban en tasar a las cautivas, las olían, las nalgueaban y las pellizcaban. Fumaban y se abandonaban a reírse con esa risa de ellos que parece brava. ¿Son los marcianos levinistas los indígenas en México para Mario González Suárez o son para mí esos extraterrestres? No se puede no creer en Dios, era un Dios vivo. Nuestro Padre y nuestra Madre, la tierra y el sol, beben sangre y comen carne. Ese tema de la antropofagia no le gusta al PRI. Me di cuenta de que había que cambiar la mentalidad. Tienes una mente cristiana, lo quieres hacer con una lengua occidental y esa lengua no entra. Tienes que vencer muchos prejuicios culturales y nacionales para poder ver el mundo indígena. Ese mundo está demasiado idealizado y despreciado. Lo nuestro del pasado es maravilloso y lo nuestro del presente es repugnante. Fue la antropofagia implantada por los mexicas que se impuso en Mesoamérica. Fue una de las razones por las que los enemigos de los mexicas se unieron al invasor, porque querían que eso se acabara. Me dice Mario en una nota. Me voy aturdida de la entrevista y me aturdo más cuando releo el códice, editado de forma increíble por Mónica Brown para mi bella Chamoy, y se me ocurre preguntarle, ¿de qué país hablas tú, Mario? ¿De un mundo otro, de un mundo ajeno, de un mundo propio donde hasta los narcotraficantes beben de la sangre de sus antepasados? Se lo voy a preguntar ahora que lo tengo a mi lado, mientras se me pasan los nervios, porque esta es la primera vez que presento un libro en el Museo de Antropología, y eso es demasiada cosa. Gracias, Mario. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Quiero aprovechar para mencionar que ese espléndido diseño del códice es de un señor que se llama Guillermo Serrano, que anda por ahí. El trabajo que él hizo, el diseño del códice. ¿Pero sí me vieron? Sí.
que sí, ¿no? ¿Tampoco? No. No. Voy a poner este entonces. Perfecto. Ay, ojo. ¿Sí? ¿Este sí? Préndelo. Está prendido. Si no, Vamos a rotar este, ¿no? Muchas gracias. Ajá. Sí, claro que sí. Listo, pues muchísimas gracias, Mónica. Voy a decirles que ahora que lean el libro de Mario, el nuevo libro de Mario, lo que pueden hacer es ponerse a tono y seguirnos en Spotify, que somos Nieve de Chamoy, para ver el soundtrack del libro, que es de la misma velocidad, ¿no?, que la lectura. Entonces, síganos en Spotify y síganos también en Facebook y en Twitter y regálanos cuál es su párrafo favorito y todo. Bueno, vamos a ir ahora con Antonio Saborit. Saborit, él nació en Torreón, es historiador, ensayista, traductor y editor, y es director del Museo Nacional de Antropología, que nos recibe esta tarde con mucha alegría. Bueno, nos da a nosotros mucha alegría, también espero que nos reciban con alegría. Además de haber estudiado la licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM, estudió realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y luego hizo sus estudios de maestría en Historia de México y obtuvo el doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De forma simultánea, fue miembro del Consejo de Redacción de varios suplementos y revistas, columnista y director de las colecciones Ronda de Clásicos Mexicanos y Grandes Novelas de la Historia Mexicana, ambas de Planeta y Conaculta, y fue miembro del Consejo Académico del Museo Nacional de Arte, del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y es parte de la mesa directiva del proyecto Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage a partir de 1995. En enero de 2013 fue nombrado director del Museo Nacional de Antropología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Traigo unas notas brevísimas en las que omití decir algo que me parece muy importante. Se lo comenté a Mario en corto, en una presentación anterior, y ese tiene que ver con el vértigo, con la velocidad de sus relatos. No hay manera de detenerse una vez que uno empieza y no hay manera de respirar incluso, es que uno está ahí metido. Pues, esto no necesito para esto. Vivir al borde del abismo, como ha sido siempre la vida en la ciudad capital, sea la de los mexicas o la de la Nueva España, o bien la de los palacios que encandilaron la imaginación política del patriotismo criollo, la ciudad de la epidemia del cólera de 1833, o la del año del hambre en 1915. De tal abismo, de vivir al borde del abismo, versa la novela Uno Conejo Setochtli, a la que en adelante se le conocerá como el Códex González Suárez. El agua, gran ausente en la celebración que en clave de Moro compuso Francisco Cervantes Salazar en su México en 1557, fue siempre el enemigo mayor tanto de los mexicas como de los castiltecas o españoles. Así les dice Chimalpain, castiltecas, es padrísimo. Tlaxcaltecas, castiltecas, los de Castilla. A finales de agosto de 1604, por ejemplo, llovió a cántaros en la Ciudad de México día y noche. Chimalpain lo registró así en las páginas de su diario. Hubo goteras en todas las casas de los naturales y de los españoles, y en todas las iglesias empezó a brotar el agua. Se abrieron los manantiales, salió de ellos mucha agua, y también de los cerros bajó. Hubo ahogados y enterrados porque se cayeron casas, y además se rodó nieve del Iztaccíhuatl. La Ciudad de México se llenó tanto de agua que estuvo a punto de perecer. Y como bajaba de todas partes, hubo muchísima agua, en muchas partes se derrumbaron las casas
o se anegaron porque los habitantes tuvieron que abandonarlas. Todos los caminos se echaron a perder y lo mismo las chinampas. Todas las calzadas y caminos se inundaron. Se cortó la del Tepeyac, el camino de San Miguel, todos se inundaron. El nivel de la laguna subió y así se mantuvo durante meses. Las acequias y Chimalpain rebosaban y el agua estaba crecida y extendida. La gente se preguntaba con espanto, ¿qué nos sucede en México? Varios siglos después, ¿quién será capaz de poner a salvo a la antigua México Tenochtitlan de desaparecer asfixiada bajo las toneladas y toneladas de basura que produce a diario? Relato distópico, relato histórico, lo mismo da por ahora. Si quieren doblegar a un señor poderoso, rodénle su casa de basura, dice el señor de la basura en el Códex González Suárez. Si quieres someter a la gente, trátala como basura. Para que no te desobedezcan, edúcalos con basura, alimentalos con basura y cuando los mates, tíralos a la basura. Dos caras tiene el biombo de González Suárez. Uno conejo es una de ellas, Setochtli la otra. Cada cual con su propia numeración, suplicio, ritmo y vértigo narrativo. En una, somos una cruel ocurrencia de Ometeotl, la deidad de la creación. En la otra, los herederos de la única especie que Europa aportó a América, el cinismo. Setochtli se demora en la democratización de la antropofagia durante la decadencia y caída del Imperio Mexica y cierra con un párrafo del 7º libro del Códice Florentino, mientras que Uno Conejo es un largo viaje al fin de las últimas horas de la ciudad capital y remata con el párrafo final del Códice Maquiavecchiano. ¿Ha llegado la hora de que México se acabe o siga sangrando? La pregunta resuena en una y otra cara del Códex, aunque también en el sentido sobre el que avanza cada uno de sus dos relatos. En una cara, los sacrificaderos, el humo, las calaveras y los largos cabellos revueltos y ensangrentados de los tlamacasques. En la otra, el desorden, el escándalo de los bajos fondos, la rapiña ingobernable de cada día, el provecho propio, la basura que borbotea a diario y que es capaz de tragarse todo, y la minuciosa organización de un paro de barrenderos en la ciudad erigida sobre el suelo impredecible del antiguo lecho de un lago. ¿Tú qué te imaginas que puede haber aquí dentro de 1000 años? Alguien pregunta en Uno Conejo. Ni siquiera me refiero a todo el valle, sino a aquí mismo, al sitio donde estamos parados, que ya no quedan ni ruinas, pastos ralos, muchos hormigueros y los descendientes de todos los perros callejeros que hay en Tenochtitlan. Setochtli, en cambio, advierte que las imágenes más duraderas son las que explican cómo se levanta la piel a un hombre, mismas que codiciaban los jesuitas, nos dice el relato, pero que ni ellos ni Benito Juárez quisieron que se difundieran, se nos dice, como tampoco muchos que en todo ven alegorías. Nadie comería mierda ritualmente, se sacrifica lo precioso, se lee en Setochtli. Uno Conejo transcurre en la ciudad capital, ominoso conglomerado de personas, contadas en millones, en modo alguno buena para la vida y muy lejos de ser un medio ambiente ideal. El escenario de Setochtli no aparece bajo tal violencia ecológica, toda vez que por él transitan las ideas sobre el tiempo, el hombre, la vida humana, las formas del culto, los principales dioses, la mitología y los símbolos emanados de los sistemas e instituciones sociales de los mexicas. Para terminar, el Códex González Suárez aparece como un raro, me parece que aparece como un raro al verlo en la amplia banda que forman las narraciones contemporáneas sobre los tiempos de la conquista y el virreinato, y en la que buscan su lugar títulos como Malinche, El secreto de la noche triste, Ángeles del abismo, La visita, Yo la peor, El mercurio volante, La cruz maya, y al menos otra media docena de títulos que ahora me eluden. Sobre todo, es un raro, sobre todo por su voluntad de construir, con las dos aguas de su relato, un solo y gran desbarate, como dice Díaz del Castillo, sobre la fementida México Tenochtitlan y su imposible grandeza. Muchas felicidades, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, pues ahora le toca el turno al autor, a Mario González Suárez, a hablar un poquito de su códex. Es magnífica su punta de seña. Mario González Suárez nació en la Ciudad de México en 1964. Ha publicado De la infancia en 1998, novela adaptada al cine por Carlos Carrera, El libro de las pasiones en 1999, por el cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1997 y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2001. Marcianos Leninistas en 2002, Nostalgia de la Luz en 2003, La Sombra del Sol 2006, Dulce la Sal 2008, A Huevo Padrino, bueno, me dio risa, 2008 también, Faustina 2013, Insomnios 2014 y Verdeber en 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2001. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés y esloveno. Fundó la desaparecida Escuela Mexicana de Escritores, que estuvo en el 2011-2015. Nieve de Chamoy publicó en 2018 sus compilaciones Paisajes del Limbo, una antología de la narrativa mexicana del siglo XX, y El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas. Y hoy estamos aquí para la presentación del Códice Máximo. Vale, Mario, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues este proyecto del Códice, estuve unos años trabajando en él y descubrí cosas maravillosas como La historia antigua de México de Fray Diego Durán, que es un libro que yo creo que deberían leer todos los mexicanos. Es una mirada al mundo indígena que siempre, cuando miramos al pasado, siempre nos parece esplendoroso y glorioso, y yo creo que sí lo era, pero ese esplendor incluía demasiada violencia y la antropofagia, y bueno, una civilización, una mitología no es algo que se pueda borrar con la voluntad y ni siquiera con la violencia. Me divertí mucho haciendo el códice, pero también me horroricé porque veo que eso que aparentemente está cristianizado y sometido a la lengua española sigue allí. Una mitología no es algo que desaparezca de un día para otro, ¿no? Si los europeos hablan todavía de que son bárbaros, imagínense en América cómo podemos vernos, ¿no? Eso pasó hace 500 años, o dejó de pasar como pasaba hace 500 años. 500 años no es ni el tiempo de que existió Egipto o Babilonia o Sumer, es algo que fue ayer, ¿no? Y para mí fue muy importante la revisión de ese pasado y la confrontación con eso que se llama el inconsciente colectivo que hay en cada individuo. Esa es la revisión de México que yo creo que nos hace falta, no institucionalmente, sino individualmente. Y bueno, pues, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, tenemos todavía tiempo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, yo tengo una. A ver. Este ritmo frenético, ¿no?, con el que nos lleva la novela, ¿por qué tenemos este ritmo tan fuerte? ¿Por qué no hay capacidad de respirar, no? O sea, a mí me parecía, yo decía, voy a dejar la novela cuando llegue un punto. No hay. Bueno, sí hay, pues, ¿no? Pero no hay puntos, uno tiene que seguir leyendo. ¿De dónde viene? ¿Por qué este ritmo frenético? Pues mira, yo siempre digo que la narrativa no la hace el tema, la historia o los personajes, la narrativa siempre la hace un narrador. El narrador es el que tiene el poder, y cuando un novelista encuentra al narrador, es decir, cuando lo empieza a oír, ahí ya tiene la mitad de la novela resuelta, y hay que oírlo. Y a mí me gustó mucho el narrador de Uno Conejo, el lado Uno Conejo, porque lo oí desde el principio y quise que como se fue manifestando, que el texto funcionara como una partitura, porque todo lo que pasa en ese lado está en el umbral de lo verbalizable. O sea, el fenómeno literario, para que llegue a verificarse en una escritura,
tiene que recorrer un camino muy largo, ¿no? O sea, el fenómeno comienza mucho antes de las palabras, incluso antes de un lenguaje articulado, comienza con la imagen y la emoción y se va acercando a la conciencia, y es la conciencia del escritor la que debe tener la malicia y la habilidad para asirlo y articularlo en una escritura. Y así el Uno Conejo es toda esa... Necesitaba también un punto de vista muy peculiar. No me servía la tercera persona o la segunda o esta primera persona que dice yo soy, sino quería oír al narrador, ¿no? No me está hablando a mí, él habla, y por lo que él va diciendo, por lo que él verbaliza a lo largo de un día, y lo que verbaliza incluye lo que piensa, lo que uno va pensando en el camino. Cuando te vas a subir al perrobús, vas pensando que va a estar bien lleno, ¿no? Y eso uno lo articula. Sí llega al umbral de lo verbalizable, y eso lo agarré también, ¿no? Todo lo que este personaje, este narrador, logra articular es lo que hace el Uno Conejo, y es un cauce, un río de palabras que no se puede detener, ¿no? No es un estanque, es una corriente. Bueno, empieza en algún momento de la madrugada y termina en el final, ¿no? Termina en el umbral del más allá. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer era precisamente de qué país hablas, en el sentido qué relación tiene con el presente, por un lado, y ahora está todo el tema de la cultura indígena resurgiendo. Entonces, ¿es esa cultura indígena que la despreciamos y la hacemos distinta a lo que es? ¿O es una cultura indígena como tú lo defiendes y lo proclamas? A mí no me gustan las versiones académicas del mundo indígena. Yo siento que es un mundo muy ñoño, muy solemne, y ese mundo al que, bueno, yo empecé, en algún momento te había comentado que cuando yo empecé es que uno cree, porque es mexicano, porque yo nací aquí en México, Tenochtitlan, ahí junto al Templo Mayor, uno cree que sabe. Y ya cuando empiezas a decir, bueno, a ver, cuáles son exactamente cómo funciona esta mitología, cómo está articulada esta sociedad, pues me di cuenta que no sabía lo que yo creía, ¿no? Entonces me puse a investigar, y uno lee, pues, por supuesto, esos libros de Jacques Cousteau, El universo de los mexicas, La vida cotidiana de los aztecas en el tiempo de la conquista, esos libros que leímos todos. Y dice, no, pero es que estos libros son para turistas, ¿no? Y conforme comienza uno a profundizar, dice, no, es que aquí esto es como muy bonito, ¿no? Muy padre, qué lástima que se acabó. Y después de 2 años de estar leyendo muy metódicamente, yo me di cuenta que no entendía, que lo único que había hecho era acumular información, que sabía muchas cosas, que me sabía todos los días del calendario, los meses, los signos, esos nombres tan peculiares, nahuas, pero no entendía. Y un día me encontré, di con un libro de un filósofo suizo, Jan Gebser. Él tiene un libro magnífico, es Origen y Presente, y este libro es algo así como una historia de la conciencia, los distintos estratos, o los distintos estadios, más que estratos de conciencia, desde el grado cero de la conciencia, un estadio mágico, mítico, mental e integrado, ¿no? El arcaico, mítico, mental, integrado, ¿no? Entonces, ahí pude comprender el contrapunto que hacía el Marqués con Moctezuma, ¿no? El Marqués venía del futuro. Los españoles venían de un mundo tridimensional, su conciencia ya era mental. Los europeos tenían ya articulada una filosofía, mientras que los indios seguían viviendo en un mundo mitológico, ¿no? Por eso Moctezuma se somete al mito, y el Marqués, que era muy listo, dice, ah, sí, eso quieres, eso tendrás, ¿no? Y se lo cumplió, ¿no? Cuando el Marqués y don Pedro lo juegan a los dados con Moctezuma y le ganan, y le hacen trampa,
y no sufren las consecuencias, ahí dijeron, ya cayó, ¿no? O sea, esa astucia de Cortés para meterse con un puñado de hombres hasta este imperio, hasta este hormiguero, solamente podía suceder con un plano, viniendo de un plano distinto de conciencia, y el mismo Yáñez comienza el libro poniendo ese ejemplo de cómo llegaron los españoles, el encuentro de los españoles con los indios, solamente podía suceder lo que sucedió porque no estaban parados en la misma realidad. Los indígenas vivían en un mundo bidimensional y la prueba de ello, si vemos los códices, siempre las figuras son así, ¿no? Todos están así. Y Cortés ya tenía a Leonardo atrás, ya tenía ya conoce la perspectiva, y la perspectiva es algo que está en la mente. Y los poetas, también es una cosa muy rara, porque es como hay mucha inspiración de los poetas prehispánicos, hay creo que eran 13, ahora son 15 poetas del mundo náhuatl, pues están muy inspirados, pero en el siglo XX, porque yo encuentro que hay un tópico en la poesía, en esta poesía indígena, ¿no? O solo un instante estamos aquí en el mundo de los descarnados, vamos a hablar del mundo de los descarnados. Los indígenas llegaron a desarrollar una filosofía, o sea, Nezahualcóyotl no llegó a descubrir como Heráclito, como Homero y mucho menos como Platón. Nezahualcóyotl él escribió esos poemas que leemos ahora, vive en un mundo mitológico, y ese arrobarse por la muerte, pues es el principio de una filosofía. Pero esta desmitificación, por lo menos que yo padecí del mundo indígena, me ayudó a ver Tenochtitlan de otra manera. Ese esplendor es algo que siempre le otorgamos un pasado que no se puede tocar, inverificable, pero el presente no nos gusta, ¿no? Ese mundo indígena del presente es aterrador. No está realmente, no está saldada ese tema de la conquista. Y para mí era importante llegar a, o sea, no es algo que me haya propuesto tanto conscientemente, sino, o sea, no fue mi voluntad enteramente la que llegó al códice. Yo había hecho de la infancia Faustina y Abuelo Padrino, que son mis novelas sobre México, y ese es un tema al que yo le tengo mucho recelo, porque es el tema que le simpatiza al PRI, es el tema de la novela de la Revolución Mexicana y sus atláteres. Y yo no quería llegar otra vez a ensalzar a México, ¿no? Y dije, no, México no es como dice la novela de la Revolución Mexicana, ni como dice el PRI. México, yo que nací en Tenochtitlan y padecí Tenochtitlan, es bastante aterrador. Y empecé con una familia, con un personaje que cae en las redes de la delincuencia. Mi intención no era hacer una novela del narco, sino ver cómo el destino familiar lo lleva allí. Faustina, que ya es una novela que ahí me acerco ya al mundo prehispánico, y dije, me falta ir hacia la raíz, ¿no? Hacia el pueblo, bueno o sabio, pero que salió de ahí, ¿no? Que su papá es Basilio Niebla y su mamá es Faustina, que son unos personajes muy disfuncionales y aterradores, casi como Mictlantecutli y Mictlacacigua. Y bueno, pues esa indagación de la familia mexicana y los antepasados mexicanos es lo que me llevó a imaginar, porque hay mucha imaginación también de este códice. Tú hablas de Tenochtitlan y yo te tendría que preguntar entonces qué pasa con los mayas, digamos, ¿no? Porque parece ser que en cierta mirada de la literatura y de todo el tema indígena, los mayas se acercaron a la filosofía, se acercaron a un montón de conocimientos, ¿no? Mira, eso es un enigma. Yo creo que va a haber un señor de allá de Yucatán que se haga su novela, porque es inabarcable también, porque me ha asomado a muchas cosas. Fíjate que los mexicas, como querían que los llamaran los culúas, ellos se querían herederos de los toltecas, porque los toltecas tenían este prestigio de ser una gran civilización, y los mexicas pues eran chichimecas, ¿no? Que fueron los últimos en llegar al valle, y precisamente por su arrojo y su
su salvajismo, se impusieron en 2 siglos, ya en el gran imperio. Entonces, cuando se iba a acabar el mundo en el año Maya, pues me asomé y dije, no, es que esto está muy complicado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque además, fíjate que ahí están los autores, sobre todo los europeos y estos hombres que hicieron lo de una selva de dioses, ¿sí se llama así, verdad? Sí. Una selva de dioses, no, es que ese es un mundo. Los mayas llegaron a desarrollar una matemática, unos cálculos, eran muy minuciosos, pero los mayas también le daban a la antropofagia. O sea, yo creo que ese tema de la antropofagia no es un tema, no es folclórico, sino que tiene que ver con una forma de concebir la realidad y el hombre, porque son civilizaciones que tienen una noción del hombre en que el hombre se come. ¿Cómo es una sociedad en que el hombre se come? Para nosotros es más tolerable el incesto que la antropofagia, ¿no? Y la antropofagia es un tema que no tenemos resuelto. Y bueno, ese tema de los mayas no llegué hasta allá, Mónica. Ahorita que me di la vuelta por la feria, dije, hijo, me faltan tantos libros por leer, ¿no? O sea, leí un montón. Los códices, que son una cosa fascinante. No sé cuánto tiempo hace falta. Hay gente que se ha dedicado toda la vida a ver un códice. A mí me gustó mucho ver el códice Borgia, que trabajé mucho con ese cuando teníamos la EMET, la Escuela Mexicana de Tlacuilos. Teníamos una clase de mitología mesoamericana y ahí veíamos el códice, ¿no? Y era detonaba muchas cosas desde el inconsciente, la visión del códice. Y ahora los mayas, ahí tengo un par de codicitos a los que no le he dedicado el tiempo que merecen, pero también entrar al mundo maya lleva un tiempo, ¿no? O sea, además los mayas ya no eran esa civilización que llegaron a ser cuando llegó el Marqués, entonces pues me voy a tardar todavía. Vale, pues vamos a terminar aquí. Un súper aplauso, por favor, para Mario. Para Mónica, para Antonio también, muchísimas gracias por estar aquí. Y les recuerdo, síganos, por favor, compártanos en redes sociales, compártanos cuál es su párrafo favorito del Códex, el nuevo Códex Suárez. Y pueden adquirir el libro en el Péndulo, en el sótano y a través de nuestra página web, ¿vale? Muchas gracias.